Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Hay personas que creen que cada uno construye su propio camino. Hay otras, en cambio, piensan que el destino está escrito y no hay nada que hacer. Lo cierto es que la vida de la invitada de hoy aquí en El Tiempo Televisión, pues parecería decirnos que, al parecer, todo lo que le ha pasado estaba predestinado. Así que eso lo descubriremos en esta charla con Mayida Isa. Mayida, gracias por haber aceptado esta invitación aquí en El Tiempo Televisión. Gracias a ti, María Beatriz. Es un placer. Muchas gracias. Lo cierto es que su historia no podemos decir menos si tenemos en cuenta pues que usted pertenece a una familia verdaderamente destacada en el mundo artístico, aunque usted no haga alarde de eso, hay que decirlo, usted es nada más y nada menos que la nieta de Teresa Gutiérrez, sobrina de dos grandes actores como María Margarita y Miguel Baroni, pero usted ha hecho su propia carrera con su propio nombre. Sí, además como nuestros apellidos no se relacionan, pues al principio de mi carrera nunca nadie hizo la relación mental y les tardó añitos, se les llevó añitos hacer la relación familiar, pero creo que eso jugó para bien. Es cierto porque usted ha hecho su propia carrera con su propio nombre, ha ido despacio, pero ha ido como marcando ciertos hitos para su carrera que han sido muy importantes. Lo cierto es que su abuela hizo historia en la televisión de nuestro país con personajes recios, realmente que mostraban su carácter, y usted también ha tenido la oportunidad de hacer ese tipo de personajes, por ejemplo, la inolvidable Elenita Vargas, ¿no? Sí, incluso yo haciendo Elenita pensaba mucho en mi abuela, porque era ese tipo de mujer, esa mujer como irreverente en el momento, sí. Fuerte, que le tocó en una época difícil, digamos, para las mujeres salir adelante sola. En este mundo artístico. En un mundo artístico que no era para nada bien visto. Era visto. ajeno a su familia, sí. Entonces sí, la tuve muy cercana en ese proceso, la he tenido muy cercana en toda mi vida, y lo hablo en presente porque aunque ella ya no está con nosotros, para mí es parte vital de mi existir, de todo lo que soy yo. Y siempre estuvo muy cerca y siempre fue una inspiración, entonces pues ahí ojalá ella pudiera verlo desde donde esté y se sienta orgullosa porque todo lo hago para ella. Con seguridad que así debe ser. Pero hablando de predestinado, por supuesto, hay que decir que usted no pensaba nunca en un papel como el de Elenita Vargas ni de cantar rancheras. Sin embargo, usted estudió en México. Estudió en México, estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral allá en México, que es una escuela muy importante, pero nunca se vio cantando rancheras. No, nunca. Esas son las cosas de la vida que uno dice, bueno, por algo tuve que estar allá. Estudié en México y además cada semestre, todas las semanas yo tenía clases de voz cantada y de voz hablada, y en esas clases de voz cantada pasábamos por varios géneros y varias épocas de la música y del canto estudiando, y tuve un semestre que fue dedicado a la música popular latinoamericana y canté rancheras, pero como lo que entonces ahí como que me acerqué más al proceso. Practicó ya todo cuando lo que llegó le todo tocaba. esto, sí. Cuando llegó todo esto no era tan ajeno a mí, pero mira cómo son las cosas, y fueron que como Increíble. 6 años antes. Increíble, porque imagínese, uno dice aprender a cantar rancheras a México, pues mejor preparación imposible. Sin embargo, cuando usted estaba aspirando a este rol de Elenita Vargas, hay que decirlo que no fue fácil. O sea, no fue fácil para usted conseguir este rol. Es cierto que usted, cuando presentó su casting, contrató un mariachi y hizo toda una presentación en vivo para demostrar que usted era capaz y que no buscaran otro artista. Sí, es verdad, porque las productoras Ana Piñeres y Clara María, las que quiero con toda mi alma, en ese momento no pensaron que yo pudiera estar dentro del casting por mi edad, les parecía joven, no sabían ellas que yo cantaba, porque yo he cantado en teatro, he hecho mucho teatro musical, pero no había cantado nunca en televisión, ni me había promocionado como cantante, entonces no sabían. Ellas no me consideraron para el casting, y cuando mi manager les dijo, Mayida, ellos dijeron no, repetidas veces. Entonces, pues yo opté con la ayuda de Andrés Sandoval y de Rubén Di Pietro, estuve en el teatro de Rubén Di Pietro, montamos todo, Andrés grabó el casting, hicimos todo el montaje, la Paisa, que es una maquilladora maravillosa, hizo toda mi caracterización, contraté un mariachi, hice yo mi propio montaje y lo grabé en un DVD y lo mandé a CMO, que es la productora de la serie, para que me dieran el derecho a casting que me estaban negando hasta ese momento, y pues sí, entré al proceso de casting que duró 3 meses más, un proceso largo y muy exigente. Y lo cierto es
que usted le tocaba aprenderse todas las canciones porque fue su decisión también en cierta forma, pues con toda la producción y todo, cantar en vivo, o sea, usted misma cantar todas las canciones y que no fuera haciendo un playback o no sé técnicamente cómo se dice, para evitar pues que no sonara real, que no sonara real. Sin embargo, a usted le tocaba aprenderse las canciones que no se sabía, usted no se sabía esa ranchera. No, ¿Es cierto que usted es se las verdad. aprendía de un día para otro? ¿Cómo era eso? Yo me aprendí varias antes de comenzar a grabar, escuchándolas y tratando de descifrar a Elenita, pero pues dependiendo de los derechos y de qué canción elegían para qué capítulo, pues a veces me llegaba la información un día o 2 días antes, entonces tocaba aprenderse la canción la noche anterior. Que fuera grabado en vivo, claro, es una exigencia, pero también creo que fue la ganancia del proyecto. Creo que el director que defendió tanto ese proceso tuvo toda la razón. Realmente lo importante de Elena era su interpretación y la gente la sentía cerca y la gente tiene tanto amor por cómo ella interpretaba y cómo cantaba, por su manera de decir, por su manera de cantar, por su manera de expresar. Entonces hacer un playback era quitarle un poquito de esa fuerza de interpretación y eso yo creo que fue lo que me permitió acercarme más al público a pesar de no ser idéntica mi voz a la de Elena. Sí, porque de pronto al principio la gente decía, no, es que llegar a ese punto como de ese rasgado y esa, bueno, por eso se llamaba la ronca de oro, que esa característica que tenía ella no era fácil. Sin embargo, en la interpretación fue la clave para Sí. identificarse con el personaje, ¿no? Sí, la interpretación, y en ese sentido yo canté en los tonos de Elena, que es un tono o a veces casi 2 tonos abajo de lo que yo suelo cantar. Ricardo Torres, que es el músico que hizo las canciones de la serie, y Nicolás, que fue el encargado de toda la musicalización, me ayudaron también mucho a que descifráramos cómo podíamos acercarnos a esa voz de Elena. Y yo estudiaba las canciones como si fueran como una partitura. Yo ponía aquí susurra, aquí no canta sino que habla, aquí rasga, aquí respira. Es Y un bueno, trabajo ahí muy uno se va minucioso acercando. y que le trajo pues muchas satisfacciones, por supuesto, dentro de su carrera, muchos aprendizajes. ¿Cuesta trabajo desprenderse de ese tipo de personajes o no, Mayra? Emocionalmente sí, gracias a Dios no me costó trabajo, digamos, en mi parte laboral, porque empecé con Teleced el proceso de Lady, que era opuesto, o sea, no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero a nivel emocional desprenderse de las personas que se han hecho tan cercanas y en realidad La Ronca se hizo un lazo afectivo muy importante con la familia de Elena, con sus amigos, con Ana y Clara, con los directores Clich y Liliana, con mis compañeros. El lazo se hizo tan fuerte que me costó mucho trabajo desprenderme y todavía les escribo y les digo que los extraño. Claro que sí, usted mencionaba otro proyecto muy importante en su carrera, por supuesto que viene ese contraste después de ese personaje, el personaje que usted hace en La Vendedora de Rosas, es muy distinto porque es el papel de una madre en unas circunstancias muy difíciles. ¿Cómo encarna uno un personaje de estos en un ambiente tan cruel como el que vivía en ese momento la mamá que tiene que entregar a su hija, en fin, todas estas circunstancias? Bueno, me tuve que acercarme a la realidad, ir a la casa de Lady, conocer a su mamá, estar en Medellín por un tiempo, visitar los lugares donde ella vivía, ver cómo son las condiciones reales y cotidianas de vida que los obligan a actuar así. Cómo vive una persona, de eso depende cómo decide, cómo piensa, qué hace. Entonces, sí fui, me acerqué porque me parecía importante, por respeto a Lady también y a su mamá. Y es una responsabilidad muy grande hacer de alguien que existe. Eso le iba a preguntar, porque en el caso tanto de Lenita como de la mamá de Lady, son dos personas que existen, es decir, no es ficción, es casi como una responsabilidad con esa familia, ¿no? Sí, para mí fue una responsabilidad muy grande en los dos casos. Y hay que ver cómo respetas esa realidad, cómo llevas esa realidad a tu personaje, pero existe también la parte de la ficción, que los personajes no son exactamente calcados de la vida real. Entonces, hacer como esa unión entre las dos cosas me parece, no es a veces tan fácil cuando uno sabe que la persona existe, ¿no? Y lo está viendo y claro, se tiene que sentir respetado.
Pues era una historia tan fuerte que es cierto que usted hubo capítulos en que lloró realmente de lo que se estaba viviendo como cuando ella como mamá le toca entregar a su hija. Sí, yo vivo mucho las escenas, yo las vivo, yo no me puedo a veces desprender en el momento de hacerlas, bueno, ya después voy a mi casa y estoy bien, pero en Lady especialmente, a nivel emocional, todos los días de grabación eran fuertes, eran desgastantes emocionalmente. Una realidad que además es devastadora, solamente pensar que en este país se viven cosas así o peores diariamente, es triste y le hace a uno cuestionarse un montón de cosas y agradecer otras. Entonces sí, a mí me afecta. Yo generalmente para poder construir mis personajes me dejo afectar por ellos porque si no creo que no hay otra manera. Digamos que la escuela y el estudio es lo que me ha dado la herramienta para poder salir a mi casa tranquila, normal, hacer mi vida. Pero mientras estoy en el set sí dejo que me toque y hay cosas que me conmovieron profundamente leyendo los libretos, hay cosas que me conmovieron mucho viéndolas y estando con ellas. Claro. Y todas esas las fui almacenando y las dejé para mis escenas. Utilicé todo ese material para hacerlo visible al espectador, que para ustedes es para los que hago mi trabajo. Por supuesto, lo que pasa es que para el televidente definitivamente eso es esa manera como un artista aborda un personaje y nos lo hace llegar, pues es casi una cuestión de magia y yo creo que eso es lo que se proyecta tanto en el cine como en la televisión. Pero bueno, en este momento tenemos que hacer una pausa en esta charla con Mayra Isa, pero ya regresamos para que nos cuente qué tiene que ver ella con las barracudas de ojos azules y por qué muchos la consideran una diabla. También para que nos hable un poco de ese sueño no cumplido. Ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.